Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz se registran con un correo electrónico con su cuenta de Google, con su cuenta de Discord o con su cuenta de Apple. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Una vez introducidos el correo y la contraseña, le damos a continuar. En la siguiente interfaz les preguntará para qué quieren usar el programa. Yo le diré personal. Le damos a próximo. En la siguiente interfaz nos pregunta qué tipo de trabajo hacemos. Eligen la opción de su preferencia y le damos a siguiente. En la siguiente interfaz nos pregunta qué planeamos crear con Recraft. Yo le daré ideas e inspiración. Le damos a siguiente. En la siguiente interfaz nos pregunta si alguna vez hemos usado un generador de imagen de IA. Yo le daré a Yes a couple of times. Le damos a próximo. En la siguiente interfaz nos pregunta dónde escuchamos acerca de Recraft. Eligen la opción de su preferencia y le damos a Let's Recraft. En la siguiente interfaz nos muestra el plan gratuito y los planes de paga. Diariamente tendremos 50 créditos gratis. Ahora seleccionamos el plan gratuito y le damos a generar. Una vez en la interfaz principal del programa tendremos todas las herramientas que este nos ofrece. Ahora le damos a la pestaña Crear nuevo proyecto, le damos un clic. En la siguiente interfaz tenemos 4 opciones: imagen, cuadro, conjunto de imágenes y la opción para hacer sus maquetas. Primero veremos la primera opción, le damos un clic a imagen. Antes de comenzar, remarcar que aunque el programa nos dijo que nos daría 50 créditos diarios, aquí nos muestra 98 créditos para gastar. Ahora yo crearé la siguiente imagen. Una pareja de jóvenes conversando en una calle con gente alrededor. El próximo paso será elegir un modelo. Le damos un clic a la pestaña Recraft de la parte superior. En la siguiente interfaz tendremos muchos estilos para elegir. Los estilos están seleccionados en 6 secciones. Aparte de estos 4 estilos que tenemos en la parte superior, tenemos la sección de fotorrealismo, ilustración, Vector Art, diseño gráfico, logo vector y la sección Otros estilos, donde encontrarás más de 100 estilos de muchísima calidad. En la parte superior tendremos las siguientes pestañas: la pestaña Todos los modelos, la pestaña donde podrás seleccionar tus modelos por secciones. Con esta pestaña podrás buscar el estilo de tu preferencia. Y en la parte derecha tendrás la pestaña Crear estilo. Le damos un clic. Para crear tu propio estilo deberás subir más de 5 imágenes con las características que te indica en esta parte. Podrás subir tus imágenes con esta pestaña. Ustedes deben probar esta función. En esta ocasión nosotros no lo haremos. Y en esta ocasión, para la generación de nuestra imagen, elegiré el estilo fotorrealismo. Ahora revisemos la siguiente pestaña. Le damos un clic. Aquí podrás introducir un prompt negativo si lo deseas. El prompt negativo es para excluir cosas que no quieres que salgan en la imagen. En la parte superior tenemos la opción Evita la imagen de texto. Si ustedes quieren, pueden habilitar esta función. En esta ocasión la habilitaré. Ahora veamos la siguiente pestaña. Le damos un clic. Aquí podrán editar el color de la imagen, el fondo de la imagen y podrán elegir muchísimos colores. Un poco más abajo podremos configurar el formato de la imagen. En este caso elegiremos el formato 16:9. La especificación de nivel artístico está disponible para las versiones de paga. Y en su versión gratuita el programa nos generará un máximo de 2 imágenes, que como pueden ver nos ofrece diversidad de estilos para una mejor calidad. En esta ocasión no habilitaremos esta pestaña. Un poco más abajo tenemos la visibilidad de nuestro trabajo. En este caso está configurado por defecto en público en la versión gratuita. Si queremos que nadie más vea nuestro trabajo y ponerlo a privado, debemos estar suscritos a uno de los planes de paga. Decidí cambiar el prompt para generar la imagen. Ahora generaremos una pareja de jóvenes en el gimnasio. Le damos a Recraft. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Tenemos 2 imágenes. La primera
es esta. Me quedaré con la segunda. Ampliaremos la imagen con la pestaña de abajo un 200%. Como pueden ver, las imágenes generadas son de muy buena calidad. Ahora volveremos al tamaño de 100%. Ahora revisaremos las herramientas de la parte superior. Con la primera herramienta podremos modificar un área. Le damos un clic. Ahora le dibujaremos una gorra al muchacho. Ahora introduciré el prompt gorra negra. Le damos a modificar área. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Creo que yo no le dibujé muy bien la gorra, pero se entiende la idea. Ustedes podrán hacerlo mucho mejor. Lo siguiente es muy importante. En la parte inferior izquierda tenemos la pestaña Ajuste de colores. Aquí podrán editar el espectrograma del color, la saturación, el brillo, el contraste y la opacidad. Modifiquemos el contraste. Y en la parte superior tenemos la nueva función del programa, el acabado fino. Le damos un clic. Nosotros veremos la función Fine Tune o acabado fino con una imagen subida desde nuestro escritorio. Le damos un clic a la pestaña Insertar, ahora a Importar imagen. Una vez subida la imagen, ahora elegiremos un estilo. Elegiremos el estilo plástico, le damos a Aplicar. Con Fine Tune ustedes podrán configurar la similaridad entre la imagen de referencia que subimos desde el escritorio y la nueva imagen que crearán. Aquí tenemos la pestaña de configuración. Si ustedes le bajan, el resultado final de la nueva imagen que se creará será lo menos parecida posible a la imagen de referencia. Y mientras más le suban, el resultado será casi idéntico a la imagen de referencia. En este caso yo configuraré la pestaña en Almost Identical o casi similar. La nueva imagen se creará con el cabello rojo. Ahora le damos a modificar imagen. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Tenemos dos resultados. Este es el primero y este es el segundo. En su versión gratuita, el programa permite subir 2 imágenes por día desde su escritorio. Al lado del acabado fino tenemos la pestaña Variar. Le damos un clic. Aquí podrán configurar nuevamente la relación de aspecto de su imagen y generar una variación. Ahora la siguiente herramienta por revisar es borrar área, pero antes de hacerlo déjenme darles un dato. Para generar la primera imagen nosotros habilitamos la opción Evitar el texto en la imagen. Para generar la nueva imagen que ustedes están viendo en este momento en pantalla, yo deshabilité esta función. Ustedes pueden probar habilitando y deshabilitando esta opción para crear sus imágenes. También lo siguiente es importante. En la parte baja del prompt tenemos el extractor de prompt. Si tienes dificultades para encontrar las palabras correctas, esta pestaña creará nuevas palabras para extraer el prompt de la imagen. Ahora nos vamos a revisar la siguiente herramienta que es borrar área. Le damos un clic. Con esta pestaña podremos configurar el tamaño de nuestra brocha. En esta ocasión eliminaremos al hombre que está detrás de la pareja. Si en algún momento te equivocas marcando el área a eliminar, podrás eliminar la parte que te equivocaste con el borrador. Ahora le damos a borrar área. Y una vez terminado el proceso, el hombre que estaba detrás de la pareja desapareció. Si quedan algunos rasgos, simplemente vuelves a marcar el área, le das a eliminar área nuevamente y esta vez el hombre habrá desaparecido por completo. A veces es necesario usar la herramienta más de una vez. Ahora nos vamos a revisar la siguiente herramienta, quitar fondo. Le damos un clic. Lo novedoso del programa es que podrás ponerle el fondo que quieras con un clic. Le damos un clic nuevamente a la pestaña para remover fondo. Como puedes ver, el área del fondo se marcó. Ahora introduciré el prompt playa. Le doy a Change Background o cambiar fondo. Y una vez terminado el proceso, puedes ver que ahora la pareja se encuentra en la playa. Ahora la siguiente herramienta por revisar es maqueta. Ahora ingresaremos a la pestaña maqueta de la parte derecha. Le damos un clic.
Ahora introduciré el prompt una mujer con polera negra. Después configuramos el formato. Ahora le damos a Recraft. Una vez generada la imagen, ampliémosla un poco. Ahora nos vamos a la pestaña Insertar de la parte superior izquierda. Le damos a Importar imagen. Subiré el logo de Tecnomente IA. Lastimosamente, para esta función, ustedes deberán estar suscritos a uno de los planes de paga. En este momento, en la parte superior derecha, les dejaré el programa con el cual podrán crear sus maquetas gratis. Ahora veremos otra opción. Le damos nuevamente a la pestaña Maqueta. Ahora introduciré el prompt un león blanco. Le damos a Recraft. Una vez terminado el proceso, este es el resultado, un hermoso león blanco. Ahora acomodamos las imágenes, reduciremos la imagen del león, ampliaremos la imagen de la mujer dándole un clic, y ahora incorporaremos la imagen del león a la polera de la mujer. Como pueden ver, de igual manera podrán crear sus maquetas con la imagen que quieran. Ahora eliminamos al león, nos vamos a la pestaña Insertar de la parte superior izquierda e insertaremos texto. Ahora elegiremos el modelo de texto que más nos guste. En este caso será el primero. Escribimos el texto, le damos un nuevo color, podremos darle un nuevo tamaño con esta pestaña, por ejemplo, 60%. Podremos elegir el nivel de transparencia con esta pestaña. También podremos elegir la opción regular, negra, extra bold y más. Podremos darle distancia a nuestras letras con esta pestaña. Y por supuesto podremos elegir el color. Después de darle un clic al lienzo, podremos acomodar las letras donde queramos. Podremos cambiarle de tamaño y sin duda es muy interesante. Ahora, ya que estamos en este punto, revisaremos las demás pestañas que están en esta sección. La pestaña Imagen es donde creamos nuestras imágenes, ya la vimos. Ahora le damos un clic a la pestaña Marco. Para el ejemplo, crearemos la imagen de un lindo panda rojo. Esta imagen viene configurada por defecto en el programa. Ahora le damos a Recraft. El programa nos generó dos opciones. Esta es la primera, veamos la segunda. Usaremos la segunda opción. Ahora agrandaremos un poco el marco. O podemos darle un nuevo formato con esta pestaña. Ahora introducimos la imagen dentro del marco. Ahora insertaremos texto. Le damos un clic. Introduciré la palabra naturaleza entre la imagen y el marco. Después de introducir la palabra naturaleza, le damos un clic al marco. Después le damos a Recraft. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. El programa fusionó la primera imagen, el marco y las letras introducidas en una sola imagen. Ahora le damos un clic a cualquier parte del lienzo y la próxima herramienta por revisar en esta sección es Conjunto de imágenes. Le damos un clic. Aquí podrás crear 6 imágenes al mismo tiempo en el formato que quieras. En este caso será el formato 16:9. Nosotros crearemos las imágenes de un loro, oficina, carro, donas, perro y árbol. El formato será 16:9. El estilo se generará por defecto, pero si ustedes quieren pueden cambiarlo. Ahora le damos a Recraft. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ahora cambiaré el estilo al estilo fotorrealista. Le damos a aplicar. Podremos generar todo de una vez o también podremos hacerlo imagen por imagen. En este caso empezaremos por el loro. Le damos a Recraft. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Como pueden ver, la imagen creada del loro es excelente. Ahora haremos lo mismo con la oficina y el perro. Una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Aquí tenemos la oficina y el perro. Le hice un acercamiento para que puedan ver la calidad de las imágenes. Ahora le damos un clic a cualquier parte del lienzo y volvemos a la pestaña Imagen. Le damos un clic. Ahora introduciré el prompt, una mujer hermosa caminando en la playa. Cambiaré el estilo a fotorrealismo. El formato será 16:9. Ahora le damos a Recraft.
Aquí tenemos las imágenes, son de excelente calidad, me quedaré con la segunda. La siguiente pestaña en la parte superior por revisar es la pestaña Vectorizar. Si le damos un clic, terminado el proceso se vectorizará la imagen. Para volver atrás, ustedes simplemente le dan a la pestaña Deshacer de la parte inferior derecha. Le damos un clic. Ustedes ya saben que podrán configurar el brillo, la saturación, el color, el contraste, la opacidad en la parte izquierda. Ahora las últimas dos pestañas de la parte superior son las pestañas de Mejorador de alta calidad y Mejorador creativo. Si le damos un clic a Clip Upscaler, mejorador de alta calidad, la imagen mejorará muchísimo. La opción Mejorador creativo está solo disponible para las versiones de paga. Para que ustedes puedan apreciar mejor la calidad de generación de imagen del programa, introduje el prompt la cara de una mujer mayor de 80 años. Y estos son los dos resultados. Ahora ampliaremos la imagen. En una ampliación se puede notar la calidad de generación de imagen del programa. Ahora le haremos un zoom de 200%. En una ampliación del 200%, ustedes podrán apreciar cada detalle de la generación de la imagen. Sinceramente, este resultado de altísima calidad no lo vi en ningún otro programa. Ahora la última pestaña por revisar es la pestaña Templates o plantillas. Le damos un clic. En las plantillas nosotros ya vimos las primeras dos opciones en el transcurso del tutorial. La tercera opción es diseño de plantilla de póster. Le damos un clic. Aquí usaremos el prompt que viene por defecto. Le damos a Recraft Frame. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ustedes podrán crear muy buenos pósters aquí. Ahora las dos últimas funciones que veremos son interesantísimas. Primero veremos cómo crear invitaciones de cumpleaños. Después veremos cómo crear miniaturas para tus videos de YouTube. Le damos un clic a la pestaña Imagen. Ahora introduciremos el prompt Crea una invitación a cumpleaños de Maya. Cumple 7 años y la invitación va dirigida a Rubén. Le damos a Recraft. Y aquí tenemos la invitación. Rubén, tú estás invitado al cumpleaños de Maya. En este caso nos generó la invitación en inglés. Para que el programa genere la invitación en español, ustedes simplemente deben especificarlo en el prompt. Para que el programa genere la miniatura de YouTube, yo introduje el prompt, una miniatura para YouTube de una joven rubia usando su computadora sorprendida y feliz por haber descubierto el programa Recraft. En la miniatura debe aparecer el nombre Recraft IA que sea muy atractiva para los usuarios de YouTube. Yo ya generé una imagen, como pueden ver. El formato para las miniaturas de YouTube es 16:9. Para crear invitaciones y miniaturas para YouTube, ustedes deben introducir prompts más detallados. Para finalizar, en la parte superior derecha está la pestaña Exportar, donde podrán descargar sus imágenes en las mejores opciones disponibles. Y en la parte superior izquierda, en la pestaña de Recraft, tenemos toda la información disponible del programa. En la parte superior tendremos las siguientes pestañas. La pestaña Proyectos, donde encontrarás todas las herramientas del programa. La pestaña Comunidad. Aquí encontrarás los trabajos hechos por los demás miembros de la página. Si le damos un clic a cualquiera de los trabajos hechos por los miembros de la página, tendrás disponible el prompt con el cual se creó. Podrás darle me gusta a la imagen, compartirla y descargarla. La siguiente pestaña es Favoritos. Le damos un clic. Aquí encontrarás las imágenes que marques como favoritas. En la pestaña Historia, encontrarás todo el historial de tu generación de imágenes. Y en la pestaña Perfil encontrarás tu perfil. Una vez visto todo en cuanto al potente programa Recraft AI, como siempre espero que el programa les sirva muchísimo. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.